¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa A Ocho Columnas, este programa de debate periodístico, donde una vez más nos engalana con su presencia ni más ni menos que el ciudadano gobernador constitucional del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien evidentemente pues nos va a platicar sobre los logros obtenidos durante estos casi 6 años de administración. Señor gobernador, un gusto, bienvenido. ¿qué tal? Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Hoy también tenemos el gusto de estar acompañados por una gran periodista. Usted la escucha, la lee, y me refiero pues ni más ni menos que a mi gran amiga Ilcia Trujano. Ilcia, bienvenida. Un gusto estar nuevamente, señor gobernador. Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación. Ahí está el spoiler nuevamente. Héctor Morales Juans, reportero de casa. Usted, bueno, pues está informado todos los días gracias a Héctor y a todo un ejército de compañeros reporteros. Héctor, bienvenido. Iván, muchas gracias, señor gobernador. Bienvenido. Buenas noches, Ilcia. Bienvenida también, muchas gracias. Y bueno, pues le decía, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a tan solo 4 días, aproximadamente 3 días y un poquito más de haber presentado su sexto y último informe de labores, en donde, bueno, pues hace una recopilación de lo que se ha hecho en Veracruz, que no ha sido poco, ha sido un esfuerzo importante, ha dejado pues grandes, digamos, un legado importante, gobernador, así se lo quisiera decir. Y me gustaría preguntarle, futureando un poquito, ¿cómo va a recordar el veracruzano de a pie a Cuitláhuac García Jiménez una vez que concluya este sexenio? Pues no lo sé, realmente habría que preguntárselo después de unos años. El gobernador que hizo obras, el gobernador que tuvo disciplina financiera. Las obras van a estar ahí. Creo que hay obras muy importantes, muy importantes. Y de esas muy importantes hicimos muchas obras. Gran cantidad de obras por primera vez. Yo creo que si no hubiésemos llegado, jamás se hubiesen hecho. Lo digo con toda responsabilidad, sin querer presumir, pero así es. Ayer inauguramos el libramiento Coatepec. Sí. La continuación de este libramiento que lo dejaron ahí, suspendido, y que si no hubiese sido por la voluntad de mucha gente a la cual estuvimos convocando para que fuera posible, no se hubiese realizado. Esa obra requirió de fácil unas 200 reuniones, y probablemente me estoy quedando corto, con particulares, con ejidatarios, con la gente de Coatepec, con el alcalde, con su cabildo, con regidores y con los alcaldes de Teocelo, con Ijico, y bueno, y nosotros tener el presupuesto, la idea de cómo hacerlo y empezar a hacer los trazos con un ciento de negociaciones. Sí, claro. Que después de llevarlas todas a cabo entendí por qué la habían dejado ahí. Era complicado, el derecho de vía y todo. Era sí. No solo el derecho de vía, yo pienso que también porque aspiraban a corromperse quienes llevaban la propuesta de hacerlo. Okay. Que es comprarle barato al ejidatario, sí, y ellos hacerse dueños de esos terrenos y venderlos al después gobierno. venderlos al gobierno caros. Okay. Y yo creo que algunos ejidatarios percibieron eso y dijeron, así no. Okay. Porque cuando nosotros fuimos a hablar con ellos para explicarles de qué se trataba, casi todos accedieron. Es que es una obra necesaria, ¿no? Además. Les explicamos la necesidad y les dijimos que iba a ser directo con ellos, no iba a haber, o sea, gobierno directo con ellos, no iba a haber ningún intermediario, y todas las negociaciones se iban a llevar a cabo, y las afectaciones hacia sus terrenos también compensadas, y de pronto todos aceptaron. Había algunos terrenos complicados por los temas hereditarios y cosas así, pero salieron todos adelante. Entonces, yo estoy agradecido con alrededor de 40 personas, entre ejidatarios y dueños de las propiedades. Había muchos cañales, había que compensar, porque la gente pues tenía ingresos por esos cañales, y también problemas técnicos
sobre todo hidrológicos, que había que superar. Hay un arroyo que se llama Pintores y es de respuesta rápida. Entonces llega a subir Golpes de agua. Sí, golpes de agua como unos 10 metros. ¿En serio? Sí, llega a ser muy, muy grande. Ahí en el punto donde estábamos trazando, había que hacer un puente muy, muy alto. Y cuando empezamos a cavar de la superficie del río hacia abajo, fue que vimos que estaba complicado porque fueron más de 22 metros. Las columnas, estas que ya se ven visibles arriba, tienen 22 metros bajo tierra. Sí, claro, para tener un buen soporte. Para tener soporte y no los vaya a socavar. Muy complicada la obra, pero muy necesaria por los temas de vialidad que hay aquí en la zona metropolitana. Ahora el compromiso pues fue de ayudar a Coatepec, ayudar a Teocelo, Jico y toda esa región. Después de Teocelo pues está Cozautlán, Huacán de los Reyes, que llegan a bajar a la capital por esa ruta. Sí, claro. Y la complicación en las mañanas con la vida ya interna de Coatepec, la asistencia a escuelas. Las horas pico, ¿no? Las horas pico, era 40 minutos podías tardarte ahí en ese enredo a la hora pico. A la hora de entrada, por ejemplo, a las 8 de la mañana, es muy complicado atravesar Coatepec. Porque nada más tiene 2 rutas, pero en esas 2 rutas hay escuelas. Claro. Ilse, ¿tú cómo crees que van a recordar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez? El fin de semana escuchábamos parte de su mensaje en la presentación que hizo y justamente en ese sentido le iba a preguntar, revisando el Plan Veracruzano de Desarrollo, bueno, la gente tendrá una percepción y también su opinión. ¿Qué faltó en el Plan Veracruzano? ¿O en qué porcentaje de cumplimiento está? Porque finalmente son 6 años, hubo una pandemia que... Finalmente. Hay 3 cosas que ya se van a quedar pendientes y no las vamos a poder realizar. Yo las anuncié porque tuvimos la pandemia, que es la Secretaría de Mar, que la había anunciado, era la intención de unir 2 direcciones, una que está en Sedecop y otra que está en la Sedarpa, unirlas y que tanto puertos como pesca, puertos estuvieran juntos bajo una sola dirección. Pero pues vino la pandemia, pasamos eso para atrás, enfrentamos la pandemia y ya después consideré que era más importante continuar con el plan que habían propuesto de generar, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, ¿no? Y que recuerde solamente ese, no sé si existe algún otro. Pero yo creo que hicimos más de lo que nos propusimos, porque durante el sexenio, sobre todo en los recorridos que yo hacía, surgieron nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos y peticiones, ¿no? Y también, o sea, darte cuenta ya en lo real de lo que significó tanta corrupción de los gobiernos anteriores, pues es desastroso. Yo pedí que pudieran pasar una imagen, no sé si la tengan ahí, pero es una imagen que yo la voy a estar metiendo a cada rato para que la gente sepa cómo llegamos a este gobierno, qué estado tenía y cómo vamos saliendo. Es icónica porque ahí está en pantalla en este momento, me dicen. Sí, es un centro de salud. Se llama, la comunidad se llama El Fortín, ya de Plan de Arroyos para allá adentro. Les estamos mencionando el municipio de Atzalan. Sí. No suena fría, ¿no? Y ahora está así. ¿Por qué menciono esto de que está hasta allá adentro, hasta allá arriba? Porque pues hay que salir a Plan de Arroyos si quieres hospitalización. Y está el IMSS ahí. Entonces, si no tienes un centro de salud, sí te va a complicar. ¿En materia sanitaria fue meta cumplida? En salud sí. Yo creo que cumplimos bastante bien. ¿Cuál fue el compromiso más fuerte? El hospital de Nautla. Sí. Y muy claro, porque además el presidente de la República y un servidor, cuando pasábamos en campaña por ahí, veíamos la obra ahí abandonada, tirada, y él me dice, oye, hay que hacerse cargo de eso, no se te vaya a olvidar. Yo, no, sí. Y ahí cuando hicimos todos los estudios nos dimos cuenta que era un fraude y una corrupción enorme.
que decíamos, ese inmueble no sirve. Sí, no servía. Sirve, y además no es ni del Estado. O sea, le hicieron fraude a la persona que han de haber enganchado con el terreno, le hicieron fraude a la empresa, yo creo, no sé qué hicieron, pero imagínate las tranzas que ahí se quedó. Está inundado en la parte de atrás. Zona baja, sí, estaba muy mal proyectado, está muy mal. Entonces llegamos a la conclusión de que necesitábamos otro nuevo terreno y otro lugar y aprovechar para hacerlo más grande. Claro. ¿Sí? Y también con capacidad para crecer a futuro. Entonces el nuevo diseño que se hizo de ese hospital permite crecer. Ahorita está diseñado para 14 camas, puede crecer hasta 20 camas. ¿Sí? Es un hospital de comunidad, o sea, si mediano, tiene personal que pueda atender todo el personal va a ser nuevo. Por el IMSS Bienestar, ¿no? Por IMSS Bienestar, ya estamos en la contratación y ahorita debe estar ya como al 75%. Gobernador, si me permites, antes de darle la palabra a mi compañero Héctor, hablaba, pues atravesó una pandemia, casos de corrupción visibles, notorios, escandalosos, pero a su juicio, ¿cuál fue el momento más difícil o qué ha sido lo más difícil de ser gobernador durante 6 años? Algo que recuerde que lo hiciera a usted dudar de lo que estaba haciendo. Lo que pasa, yo creo que cada día es un reto nuevo, ¿no? Es un reto y una oportunidad de atender. Sí, la verdad es que la palabra transformación nosotros nos la pusimos muy en el pecho, con mucha convicción, de que si vamos a ir a un lado, vamos a transformar, vamos a cambiar las cosas. Por ejemplo, Ilamatlán, yo creo que el 90% de la población de Veracruz desconoce dónde está Ilamatlán. En el norte, ¿no? Ya los límites con Hidalgo, con Tamaulipas. Arrinconado en la Huasteca. Es una zona indígena. Quizá algunos escucharon alguna vez el trío Jojocapa. Sí, claro. Sí, lo recordarás. Sí, es un huasteco. Es fan. Sí, claro. Y ellos son de un lugar de por ahí, de Ilamatlán. Bueno, ese pueblito se fundó por un convento de monjas hace muchos años y lo ocupaban para retiro. O sea, era un retiro espiritual. Imagínate, así de escondido está, ¿no? Así de escondido está, que había que atravesar cerros, arroyos, hasta llegar en una punta de una planicie, ¿sí? Irregular, y ahí se fundó. Bueno, y sigue, porque llegas en camioneta comunitaria. Entonces, todavía. Antes, ahora. ¿Ya no? No, ahora una de las propuestas que, en coordinación con el presidente, porque el presidente lo tiene muy claro, me dijo, también no te olvides de Ilamatlán, vamos a hacer la comunicación para llegar más fácil a Ilamatlán. Yo recuerdo cuando fui en campaña, me tardé como 4 horas para llegar a Ilamatlán, estando en la zona. ¿Dónde estaba? Sí, yo andaba por Sontecomatlán. En Sontecomatlán. Sí, entonces, pero había que subir por una ruta que la carretera estaba destrozada. Y la otra era una terracería, muy complicada. Yo traía en campaña, no sé si ustedes recordarán, un carrito que le pusimos el Cuitlacoche, que era una van de 14 plazas más o menos. Mis adversarios traían un ADO, bueno, un autobús, Pullman, muy, perdón por el comercial, pero ese tipo de camionetas, de camionetas que yo tenía, ellos traían así. Pero lo siento, digo, ¿cuándo van a meter en Ilamatlán? Creo que a mí me costó trabajo llegar con esa van. ¿Llegó caminando o sí llegó? No llegó con la van, pero pasábamos rozando entre el cerro y el barranco para llegar, y luego entre los pueblos también el caminito. Bueno, pues con el presidente se hizo la obra, el trazo, unas partes nuevas, más de 30 kilómetros y nosotros 9 kilómetros. Estamos hablando de unos 40 kilómetros que se hicieron para ya poder comunicar de Sontecomatlán a Ilamatlán, todo pavimentado. Muy bien. En asfalto, los últimos kilómetros que hicimos
Nosotros nos lo pidieron en concreto hidráulico, lo hicimos en concreto hidráulico y ya está concluida esa obra. Bien. Ese es el municipio más alejado, más humilde, y pues haber hecho esa obra es de los orgullos que vamos a tener, aunque no sea muy conocida la obra porque está hasta allá. Favoreció a la población. No se hizo renumbrón, pero se atendió a todos. Ahí ¿no? hay invertidos en esa obra más de 400 millones de pesos. Cuando un gobierno iba a preocuparse por un pueblo indígena de unos 2.000, 4.000 habitantes, invirtiéndole 400 millones de pesos. Ellos lo veían en votos. No le redituaba en el tema del pero nosotros lo vemos renumbrón. como el tema de justicia y de transformar. Claro. También visité Tlachichilco y vi que Tlachichilco tenía una complicación, que si había fiesta en el pueblo, había mercado, ya no lo podías atravesar, porque la fiesta es grande. Sí. O sea, bajan muchas comunidades y el mercado es grande, o sea, realmente es un centro de comercio rural significativo para esa pequeña región que está en la misma zona, ¿no? La zona de la Sierra de la Huasteca veracruzana. Y ahí en Tlachichilco decía, pues hay que hacer un libramiento. Y había un paso. Dije, pues por aquí no pasaban más que las vacas y algunas camionetas. Y dije, me propuse, y hoy ya está realizado. Y también, por ejemplo, la otra es avanzar en Zacualpan con infraestructura carretera. También lo hicimos. Muy atendida la Huasteca entonces, ¿no? Sí, la verdad. Y ahorita estamos concluyendo Texcatepec. El primer compromiso, y aquí, mira, incluso respondo lo que me dices, el primer compromiso en Texcatepec fue el puente de acceso a la cabecera. En Texcatepec es una comunidad, debe tener como el 80% indígena, 60% indígena cuando menos, y humilde. No había un banco ahí, hay un centro de salud IMSS, de esos, ¿se acuerdan de los que antes se llamaban? Rurales, ¿no? Rurales, Las Coplamar, rurales, sí. y estas, pequeñito. Y para entrar a la cabecera había que caminar por unas veredas, porque el puente se había caído. Y entonces el acceso a la cabecera había que irse por unas veredas. Y las camionetas pues le daban la vuelta. Y allá por una parte donde alguien dio permiso, hicieron un derecho de paso y por ahí llegaron, porque pues ahí estuvieron varios años, creo que 12 años estuvieron así. Entonces cuando yo llegué, un poquito de incredulidad, porque pues imagínate cuánta gente los había engañado. Les había prometido. Les había prometido eso. Entonces yo dije, no, lo vamos a hacer. Entonces cuando fui ya gobernador, fui allá, me llevé al equipo de CIOP y les dije, esta quiero que sea la primera obra de CIOP. Sí, y que sea un puente que no se vaya a caer. Claro, bien hecho, amigo. Claro. Gobernador, quisiera preguntarle qué tanto ha sido pues el reto también y qué tan difícil resultó quitar la corrupción en muchos sectores. Por ejemplo, el de obras, que como mencionaba, que es uno de los sectores donde pues muchos quieren tajada, ¿no? Sí. O se quieren llevar una tajada diezmo. también, y que generó justo que algunas de estas obras pues quedaran ahí abandonadas en gobiernos pasados. Y diferentes otros sectores, ¿no? ¿Qué tanto les significó qué tan difícil fue o ha sido este combate a la corrupción, que es una de las líneas que ha pues marcado, ¿no?, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que funcione el sistema de auditorías que tenemos, tanto el órgano fiscalizador de aquí, como la Auditoría Superior de la Federación, y advertir que yo voy a estar supervisando. Pues en cuestiones de obras, pues que yo voy a estar ahí, que me van a tener que presentar el plan de la obra, que se tiene que ejecutar la obra. Que además le se entendía, tiene que no lo concluir. engañaba, ¿no? Sí, además. Sí, y les decía, se tiene que hacer. Pero también el grupo de colaboradores, pues tiene que tener esa convicción, ¿no?, de que llegamos a un gobierno a servir. Además, la gran responsabilidad, yo siempre se los dije, es de que vamos a ser el primer gobierno de la Cuarta Transformación. Exacto. En ese entonces les decía, probablemente esto vaya a continuar, pero nosotros debemos dejar el sello para que la gente
pueda confiar y nuevamente decantarse por esa opción, sí, ¿no? Claro. pueda optar por nuestro gobierno, porque si hacemos un mal gobierno, la gente va a decir, pues, ¿sabes qué? Lástima, Sí. Margarito. Lástima, no te queremos volver a ver. Tuvo que ver entonces las personas que estuvieron al frente o están al frente de mucho, estas áreas. sí, la entrega de muchos compañeros, compañeras, correligionarios de la Cuarta Transformación, porque también fueron compañeros que lo peleamos. O sea, estuvimos varios años Desde el porque 2006, se cambiara, no buscando el poder, sino queriendo cambiar las cosas, que las cosas cambiaran, confiar en el gobierno de Y por eso fue Andrés un Manuel. gobierno muy estable en cuanto a su funcionariado, porque hubo pocos cambios en su administración. Hubo algunos Prácticamente cambios, muchos de pero los no que- drásticos, no cambios. Y lo sigue habiendo, ¿no? Recientemente por ahí en estos días hubo un cambio, ¿no? No, hasta ahora no. Se vinieron los cambios, se aceleraron por los algunos tiempos por el políticos. tema electoral, no por el tema electoral, pero fuera de ahí, no, yo les había comentado que no iba a haber grandes cambios, reacomodos sí, porque pues al cambiar a un secretario. Colegio de en Veracruz, ciertos modos- entonces no es cierta la información que ha circulado, que se sustituyó al director. del pero Colegio porque de se le Veracruz. venció el plazo. Ok. Tenía que hacer un cambio ya de Sí, titular. de acuerdo a la ley. En Sí. agosto justo venció este plazo del son rector. 4 años y ya se le venció. Muy bien, o sea, no fue un enroque, no fue una decisión tomada no, por el no. Ejecutivo. Bien. No, eso se tiene que renovar cada 4 años. Es que tampoco se ha aclarado, digo, al final la información salió Sí, muy se así leyó de, en lo lo- cesaron. Exactamente. No, bueno, esa fue la versión Periodística. periodística y probablemente del rector. Sí, ahora él el rector, comentó que quizá ahora el probablemente. rector. La verdad es que se le venció el plazo. Ok. Y no vimos ningún trámite para renovarlo, ninguna solicitud para renovación. Pero retomando un poquito lo que comentaba Ilcia, sí fue un gobierno Estable. estable, sí, o sea, fueron pocas las caras que cambiaron y como dice usted, muchas por convicción propia, ¿no? Más que por decisión de usted. Para separarse. No de él, sino de secretarios a lo largo de estos 6 años. O sea, cambiaron poco las secretarías de titulares, se mantuvieron los proyectos Bueno, sí iniciales. hubo cambios. Recordemos que cambió Sectur, Contraloría cambió fue de las Salud, primeras oficinas. Contraloría ha cambiado tuvo 3 veces. 3 veces, Sí, es sí, verdad. sí. Es 3 un veces, área pues también muy pues de mucho cuidado, ¿no? La Contraloría Sí, General del Estado, que se encarga justo precisamente de por vigilar. esa razón, o sea, y que tenemos que estar muy pendientes. Pero cuando Los yo controladores preguntaba internos. de estabilidad, es justamente porque incluso hay funcionarios del actual gobierno que van a continuar. Ahora, sí, eso sí es de señalarse. Conformamos un equipo, pues nosotros nos consideramos de la Cuarta Transformación y hay un reconocimiento que hace la gobernadora electa al trabajo que se ha hecho en varias dependencias y los cambios también normales que se tienen que dar. Claro. La gente, nosotros entendimos muy bien por qué votó, o sea, vota sí por la transformación, pero también por un cambio, ¿no? Y entonces la gobernadora electa está casi obligada pues a cambiar algunos actores del gobierno que sale. Y es su Porque equipo Y es sano, aparte, para la administración, sano, por supuesto. se debe hacer, y sí de resaltarse pues que van a repetir algunos, ¿no? Sí. Sí, y quiero entender tu pregunta en el sentido de que no hay una disputa frontal entre el gobierno que entra y el gobierno que sale. Es que realmente en Eso es otros cierto. gobiernos era como por turnos, ¿no? Como que ya fue mi cuate fulanito y ahora le toca a Perenganito que no le hemos dado nada. En ese sentido se lo pregunto, sí vi mucha estabilidad, o Sí, sea, hubo así áreas es. que sí cambiaron, Sí, así fue. pero por cuestiones personales y ahorita que ocurrieron los tiempos Sí, electorales, así a es, por eso, cambios. a Sí, eso así me es. refiero. Así es, no hubo convulsionamiento administrativo, político. La grilla fue muy poca. No, pero en ese sentido, porque Iván comentaba eso hace un momento, hubo un momento, valga Sí. que repita el tema, en que usted dijo, ya no puedo, porque hubo mucha presión también, o lo sintió así de alguna forma, ¿Cómo ya no puedo? como crisis, pues en el gobierno. O sea, alguna el crisis tema de que los representa una colectivos, crisis el de tema de gobierno, los ¿no? feminicidios. No recuerdo que haya tenido un problema así. No, los retos, yo creo que el más fuerte pues, fue la pandemia. Para La verdad, todos, claro. Sí, la pandemia, imagínense, nos agarra con estos centros de salud, con estos hospitales que, inacabados, en obra negra, con matorrales adentro.
No fue nada sencillo. Aquí fue realmente también mucho, y gracias, mejor dicho, al apoyo del presidente, que inmediatamente implementó la supervisión, acción diaria sobre la pandemia, no soltar el tema, que los efectos secundarios, sobre todo en la economía, no tampoco se desatendieran, pero siempre cuidando la salud de la gente. Y además, por eso la política, que lanzó primero, ¿sabes qué? Protejamos a los adultos, porque ahí estaba pegando. Sí. O sea, si veían Las muertes. en Europa, Claro. si las muertes era sí, terrible. a los abuelitos. Sí. Y entonces el presidente, ya casi no se acuerda uno mucho de eso, pero recuerden que había diarias, mañaneras sobre salud. Sí, claro. Y nosotros todos los días a las 7:30 se preparaba para mandar el mensaje a eso de las 9:30, 10 sobre salud, el reporte de salud y las acciones que debíamos tener cuidado y los alertamientos. Tal municipio pasa del semáforo amarillo a semáforo rojo, tal municipio pasa a semáforo verde. Esa semaforización también fue muy importante para regular el tránsito, la movilidad, porque en las pandemias algo que se tiene que regular es la movilidad. Sí, claro. Desafortunadamente para otros sectores económicos se tiene que hacer porque lo primero es la salud, ¿no? De la gente, salvar las vidas que se puedan. Y por fortuna también la tecnología intervino. Se hablaba cuando surgió la pandemia y empezaba a llegar a México, ya se hablaba de que se iba a tardar 2, 3 años en encontrar la vacuna y desarrollar la vacuna. Porque decían, no, pues es un año de pruebas, es otro año. ¿Sí? Y esa vez se tardó 1 año. Y entonces sí, México fue de los primeros países latinoamericanos en tener esa vacuna porque hizo una petición y pagó por adelantado vacuna. Ustedes recordarán que había una vacuna británica, ¿sí? Que inmediatamente la pusieron al mercado y México dijo de inmediato, Invirtió. aquí está el dinero, ¿cuándo me la entregan? Y también se desarrolla pues la de Pfizer y también se le dijo, a ver, aquí está. Y esa es otra cuestión, otro acierto. También entraba la pugna entre las grandes empresas farmacéuticas. Ustedes recordarán. Ya casi eso se nos quiere borrar de la historia, pero recordemos que esa pugna puso en jaque a varios países porque algunos países dijeron, no, yo, la norteamericana. La yo rusa, dije, no, yo la rusa, yo, la cubana, no. Y aquí la China, dijeron otros, no, no. Y el presidente dijo, las que haya, todas, porque primero hay que salvar vidas. Y esa decisión para nosotros fue estupenda porque teníamos vacunas. Y la gente, la verdad es que no te preguntaba, ¿y usted de qué marca me está poniendo? Eran muy pocos. Casi todos decían, vacúneme. Sí, claro. Acabo de ver todos que queríamos la vacuna. falleció fulano, amigo mío, etcétera, y vacúnenme. Y también cundió, gracias a la información oportuna, la voluntad de la gente de vacunarse, de protegerse, de que existía ya la ciencia y la tecnología para hacerle frente a la pandemia, y entonces iniciamos con los programas de vacunación. ¿Está orgulloso Masivos. entonces de las obras en salud en principio? Sí, yo creo que es una de las cosas que sí vamos a dejar, las de salud. Hay 5 hospitales que van a ser como que los que nos vamos a enorgullecer de ellos. El CECAN, el Centro de Cancerología, es una inversión de más de 372 millones de pesos. Es como hacer un nuevo. Va a tener la capacidad con 4 aceleradores lineales. Está en obra ahorita, ya debe estar muy avanzado. Voy a ver si publicamos algo de eso, de cómo va. El recuperar el hospital de salud mental en Orizaba, sí, el único en su tipo, y con una inversión, ahí estamos llegando ya casi superando los 80 millones de pesos. Y está el de Nautla, el nuevo de Nautla, ¿sí? Con 160 millones de pesos más o menos, y el de Naranjos,
sí, que es de 170 millones de pesos. También era un caso similar al de Nautla, ¿no? También, El de Naranjos quedó- también era abandonado, pero ahí sí funcionó la obra, estaba el terreno en manos del gobierno y entonces se pudo continuar la ejecución, se hizo lo que jurídicamente y administrativamente se correspondía y logramos ese es el más avanzado, yo creo que ahorita en septiembre queda inaugurado. Bueno, hay un detalle, tenemos un hospital implica hacer la obra y comprar el equipamiento. Y, luego que lleguen los contratar médicos y luego- Y en el caso de Naranjos ya hay una planta médica del hospital antiguito que está ahí, pero como se amplió, va a ser mucho más grande, se agregaron un par de especialidades y pues con un equipo nuevo va a requerir más enfermeras, más doctores, pero con el contrato de Bienestar ya los tenemos. Ya se hizo la ampliación, entonces va a ser nada más cuestión de que el equipamiento llegue. Y es el que nos está deteniendo un poco, porque podría estar la obra ya lista en la primera semana de septiembre, pero el equipo podría estar llegando a finales de septiembre, principios de octubre. Sí, 40 días más o menos. Gobernador, ¿cómo entrega a Veracruz la Policía del Estado? Fue uno de los retos, yo creo que de varios gobiernos siempre prometieron muchas cosas en materia de seguridad. ¿Cuál es la entrega que hace Cuitláhuac García a Veracruz en este tema? Recordemos que el tema de seguridad era un tema de diario en épocas pasadas. Lamentablemente se disparó la violencia en Veracruz e iba creciendo. O sea, Duarte superó a Fidel, Yunes superó a Duarte y teníamos en la punta, sí, la curva, pico de homicidios, feminicidios, violencia contra las mujeres, en la época de Yunes, sí, los más altos. El casos, secuestro, ¿no? El secuestro se disparó hasta el 2019, porque estaba el que supuestamente lo tenía que combatir, Jorge Winkler, Sí. el exfiscal, haciéndonos la contra a nosotros, creyendo que dejando actuar a los secuestradores Dejó la cancha libre. afectar al gobierno. ¿Por qué tenían esa campaña? ¿No? De desestabilización, ¿no? Desestabilizar, la verdad es que sí, así era. Y nosotros en las mesas se lo advertíamos casi todos los días, que la unidad antisecuestros es una unidad de la Fiscalía General del Estado, que por qué no actuaba, o sea, no detenía, casi era todo negociación, y por eso causaba sospechas, ¿no? Porque no había detención de bandas de secuestro, y pues porque los números iban subiendo, ¿no? Y nada más se justificaba, salía de ahí, daba su conferencia de prensa. Ustedes lo recordarán. ¿Cuánto tiempo fue ese que estilo. estuvo Jorge Winkler? 9 meses. 9 meses. Sí, para afectarnos. Bueno, una vez que se va este señor, empieza a actuar la fiscal, empieza la acción policial, empieza a coordinarse todo. Recuerdo tener una reunión con la titular del Poder Judicial, la nueva fiscal y un servidor, y decirles, ¿qué? Le tenemos que entrar a esto juntos, la gente pide justicia y tenemos que coordinar todo apegado a derecho, pero tenemos que sacar ya acciones contundentes. Y sí, en efecto, empezamos a hacer eso y al poco tiempo se empieza a ver la disminución de los delitos de secuestro, homicidios, ¿sí? Incluso feminicidios, empiezan a disminuir. Y ahorita los datos son, si comparamos de cómo iniciamos a cómo vamos ahora, en secuestro, menos 91%. O sea, no hay estado, así se lo digo, que haya logrado eso, de cómo estaba tan elevado el nivel. Hay estados pues que sí, que siempre sus índices delictivos han sido abajo de la media. Claro, y por la nacional, densidad poblacional también. la densidad poblacional, etcétera. Pero así como nos dejamos nosotros y dar esa
disminución tan clara, solo Veracruz. En homicidios, feminicidios y en secuestros. Secuestros 91% menos, en homicidios casi el 52% menos y en feminicidios el 55% menos. Y eso está también marcando esta administración. Detención de bandas, incluso de casi grupos delincuenciales muy organizados, muy fuertes, completos. ¿Sí? En Orizaba, Iztac, en José Azueta, en la cuenca del Papaloapan, en Coatzacoalcos, en Poza Rica, ¿sí? En los Tuxtlas, en Catemaco, en Minatitlán. O sea, sí tenían como mucha presencia. Oiga, y todo eso se logró a pesar también de la decisión de algunos jueces, ¿no? Sí. Que contra de repente, la voluntad de algunos jueces. Que de repente pues los dejaron en libertad. Sí, no olviden que nos amenazaron los jueces con amparar. Bueno, digo así, nos amenazaron, pero... amagaron. No amagaron, sino que recuerden que hubo una impugnación contra una ley del Código Penal, un artículo del Código Penal del Estado, que estaba el delito de ultrajes. Sí, a la autoridad. Ultraje a la autoridad. Bueno, ese delito fue creado en la época de Miguel Alemán. Y el PAN lo votó y lo aplaudió. Incluso dijo que ese delito era muy bueno y que por eso apoyaba las modificaciones al Código Penal. Y me lo quiere atribuir a mí, porque nosotros hicimos una modificación a esos artículos. ¿Con qué intención? Porque observábamos que ahí estaba la puerta giratoria para que los delincuentes se fueran. Cuando ellos argumentaban que había violación a derechos humanos, que era exagerado, que cómo va a ser posible. Y hubo una reacción también de algunos medios en contra de esa ley por ultrajes. Y yo también, la verdad es que yo no estaba tan convencido de que tenía que ser así, pero esa nos permitía, ¿por qué? Ya casi lo olvidaron todos, pero nosotros en un año, 6 meses, tuvimos 24 policías caídos. O sea, el delincuente le hacía igual, iban por él y le hacía igual, pues, recibir a la policía a balazos. Y los mataban. Y yo decía, no es posible que a nuestro policía se lo estén matando y no podamos detener a la persona o detenerlo y que saliera libre. Y de pronto un amparo, lo que sea, pudiera salir. También la agresión a la autoridad tiene que ser de ese nivel, tiene que ser sancionable. ¿Se ha cumplido con todas las familias de estos policías caídos? Sí, por ejemplo, se cumplió con todas. La primera entrega fue, porque son muchos, de alrededor de 32 viviendas, porque como no cumplieron los gobiernos anteriores, creo que les dejaron... Había por ahí algunos pendientes, sí. Y nosotros lo cubrimos, pero ya nuestro sexenio cubrimos todas. El hecho que quiero resaltar es esa cuestión de que el delincuente que tiene armas de alto poder, que tiene pues toda la intención de no voy a ceder, o sea, yo no porque vengas y me digas, ¿sabes qué? Estás detenido, pues sí, está bien, ya me agarraste, llévame. No, o sea, tiene armas de alto poder, va a disparar. Y entonces lo que veíamos es que optaban por ese enfrentamiento, porque pues sabían, pues es un homicidio y de todas maneras ya he matado a varios, se iban. Y lo que hicimos fue esa estrategia legal para decir, bueno, vamos a que la agresión hacia la policía en ese momento de detención sea punible con mayor severidad, o sea, la pena se incremente. Bueno, hubo una estrategia de derechos humanos que eso no, porque también se interpretaba y podía ser que se usara contra cualquier tipo de agresión. Sí, claro. Sí. Sí, entonces era lo mismo un empujón que un balazo, ¿no? Sí, podría ser. Sí. No, digo, no es así. No así, pero podría ser el mismo delito. Sí, exacto. Y entonces
Ese tema, entonces, cuando se va a la Suprema Corte, yo creo que hizo un buen trabajo la Suprema Corte, porque elimina esa parte, pero deja una parte importante para proteger a la institución policial. Sí. ¿No? Y entonces eso también ayudó. Y lo que sí es que ya pocos se acuerdan, pero el primer embate era contra un servidor, porque yo según había invitado al delito de ultrajes y pues sí, llevaron a nivel nacional, y nadie veía, o bueno, muy pocos veían que, ¿saben qué? Es que estamos actuando contra delincuentes y tenemos que proteger al policía, porque estos delincuentes pues son delincuencia organizada, no van a permitir de que ya me agarraste, ahora llévame. Y no va a pasar nada. Yo lo que Pero tenía- sin castigar llevamos Sí. o sea, llevar 24 muertes en un periodo corto de arranque de gobierno, de policías, sí te debe llamar la atención. Claro. Te debe decir, oye, algo está pasando. Sí. O sea, Oiga, estos gobernador. grupos delincuenciales están confrontando Sí. a la acción policial. Entonces, logramos esta cobertura legal, se aclaró el tema de controversia constitucional y entonces fuimos avanzando. Después la Fiscalía se fue profesionalizando, fue mejorando su capacidad, porque también hizo más contrataciones, incrementó los salarios ministeriales. La fiscal fue muy estricta en cuestiones de corrupción y empezó a actuar ya todo más aceitado, esta estructura de gobierno. Pero hay algo que marca la diferencia totalmente de los gobiernos anteriores con lo que nosotros hicimos. Desde el primer día, yo había advertido a todo el gabinete, a todos, si nosotros queremos acabar con la violencia, tenemos que ir a las causas, porque vamos a tener éxito en un año de detenciones, de meter a la cárcel al delincuente, pero al ratito viene otra camada Sí. de gente que aspira a tomar la plaza, que quiere otra vez. Sí, ¿por qué? Porque hay una descomposición social producto de la desesperación social, de que hay una pobreza extendida en todo el Estado. Tenemos que ir tras eso, tal como lo dice el presidente. Entonces, conjuntar el esfuerzo del presidente, del gobierno federal, el nuestro, para ir a atender las causas, fue lo que finalmente logra éxito. estos números. Sí. Porque hay que preguntarse, bueno, si el presidente pues está bajando a nivel nacional 8% los homicidios, pero Veracruz lo está bajando a 52%, menos. ¿Qué estado no está contribuyendo? Claro. Oiga, ¿y qué Gobernador. tan difícil, perdón, ¿Sí me señor? explicó? Hay O sea, estados que siguen... Que siguen con su estrategia de policías, solo policías. Ahí en el Bajío, ¿no? Está muy complicada ya la no voy a cosa. decir más, pero yo a ver publico que, o sea, siguen con esa estrategia policial y pues sí puedes tener detenciones, y el presidente en esos estados dice, ya hemos detenido a tantos, pero le suplica al gobernador, oye, pero pues ya aplícate también, porque hay que actuar conjunto contra la extrema pobreza, la desesperación. Y aquí nosotros conjuntamos esa voluntad. ¿Sabes qué? Tenemos en esta política del presidente, que muchos critican, pero que se la definió en una frase de abrazos, no balazos, y que muchos malinterpretan, ¿sí? Que era, ¿abrazos qué? Es a la población desprotegida. ¿Sí? El presidente dedica abrazos de orden de 60,000 millones de pesos. Los programas sociales, ¿no? Los programas sociales. Esos son los abrazos Abrazos. a la población. Sí, 60,000 millones de pesos. Si ya lo quisiera algún estado tener nada más de su presupuesto. Sí, claro. 60,000 millones de pesos. Y no balazos, porque tampoco es ir a hacer la guerra. Eso no es una... Pues en el pasado estrategia adecuada. quedó demostrado que no La fue la Y, solución. aquí con mismo en tráfico. Veracruz. Claro. Algo le querías Sí, preguntar. sí, sí, justo en este tema de seguridad que tanto también le significó. Recuerdo mucho que ha hecho mucho énfasis en que no había pacto con ningún grupo delincuencial. Muchos gobiernos han sido vinculados con ciertos grupos, diferentes grupos en sus momentos, ¿no? Esta estrategia de seguridad, ¿qué tan difícil ha resultado? Y bueno, en el caso de no, pues de un combate en ese sentido,
parejo, exactamente. Sí. Es una guía política de acción policial que tenemos instruida. Ahí no es recomiendo, les pido, no, se instruye. Aquí es parejo contra toda persona que atente contra la vida, la tranquilidad de otros, independientemente si adquiere un nombre de algún grupo o no, o de cualquier grupo, tenemos que ir tras esa persona. Gobernador. Y lo hemos hecho. En Poza Rica ha sido. En una conferencia de prensa demostramos que tanto al grupo que estaba preponderantemente ahí, delictivo, agarramos en una acción de un periodo de más o menos 3 meses a más de 30. Del otro grupo como 12 porque era el que estaba tratando de entrar. No estaba arraigado ahí. Y por ahí otros que andaban como células perdidas, también, sí. Y logramos tranquilizar Poza Rica. Pero si nomás no hubiéramos ido con uno, contra uno, el otro aprovecha. pues el otro llega y dice, claro, pues ahora ya de aquí me sirvo. Y fíjate que así en algunos lugares quisieron intentarlo. Y hemos actuado contra los nuevos. En Minatitlán, recuerdo mucho que agarramos un jefe de plaza, y a la semana ya estaba otro. Ya había otro jefe de plaza. Sí. Contrario. No, del mismo. Del mismo. En esta ocasión, del mismo. Y pues, otra vez, sí. Al otro ya lo habíamos casi neutralizado, porque agarramos a buena parte de sus operadores. Ustedes recordarán que en Minatitlán tristemente se dio una pues disparos contra una palapa donde había una fiesta. Sí, cómo no. Y incluso hubo hasta videos, y luego llegaron. Bueno, pues detuvimos ahí casi todos. Y era un enfrentamiento, o mejor dicho, no era un enfrentamiento. Un ataque. Era un mensaje que le querían dar al equipo contrario, al grupo contrario, ¿no? Sí, son sus mensajes, ¿no? Sí, pero o sea, contra niños y señora ahí, una cosa desastrosa y muy lamentable. O sea, independientemente de quiénes eran, que hacían, fue muy lamentable. Pero ¿qué hicimos? Bueno, a ver, analizamos a qué se debía eso y vimos que era eso, que estos datos, un grupo quería hacer el escándalo y diciéndole al otro grupo, no voy a dejar tu plaza, ¿no? Tu plaza. En paz. Voy a provocar que venga la policía, a calentarte la plaza. Exactamente. Voy a calentar la plaza. Bueno, lo que dijimos, si nosotros quedamos en esa trampa y nos vamos nada más contra el que opera ahí, le estamos haciendo la chamba al otro. Estamos haciendo la chamba. Claro. Entonces lo que hicimos fuimos por todos y fuimos por todos. Es que justamente en estos datos que nos está dando en materia de seguridad me lleva a preguntarle, si mal no recuerdo, al inicio de su gobierno Veracruz ocupaba la posición 14 en materia de turismo. Hoy, si mal no escuché, el fin de semana estamos en quinto lugar. Sí. Y esto habla obviamente de inversiones, de llegada pues de visitantes, ¿no? Y finalmente el tema de seguridad juega un rol importante para que llegue la gente. ¿Nos podría comentar cómo está? De hecho, la presentación del informe fue así. Presentamos el tema de seguridad y pues al tener esos resultados, obviamente empiezan a favorecer el desarrollo de otras actividades económicas, ¿no? Turismo y el desarrollo económico en inversiones, sobre todo inversiones extranjera, inversión extranjera. Y lo logramos. La verdad es que el subir del lugar 14 al lugar quinto, Veracruz debió haber ocupado antes de esta época neoliberal un buen lugar turístico, porque por ejemplo el Hotel Mocambo era conocido a nivel nacional como un lugar, un paraíso, Villa del Mar. Villa del Mar eran icónicos de Veracruz. El Puerto Jarocho, San Juan de Ulúa, el Malecón, el Malecón, o sea, no cualquier estado tiene eso, y además con esa importancia también histórica, ¿no? La llegada
los españoles por ahí, etcétera. Pero fue una serie de desaciertos que no permitieron eso. Oiga, y justamente... Y teníamos un acuario. O sea, después que también era un acierto turístico. Atractivo, y de sí. pronto se vino todo una empresa abajo. muy exitosa De todo. en su momento, pero bueno, Sí, pues de al verdad final se vino todo abajo, pervirtió. todo abajo. Justamente el puerto de Veracruz, el fútbol, el estadio, el icónico estadio Luis Pirata de la Fuente, pues Cayéndose en ruinas. cayéndose en ruinas, pero ahorita ya Fíjate casi que remodelado. voy a comentar algo, y relacionado con lo que decía, algo que no estaba en el plan. de desarrollo era el pirata. Sí, ¿Y lo claro. tuvo que hacer? Sí, porque primero me doy cuenta que el que lo estaba usando quiebra al equipo, la gente empieza a reclamarle al gobierno, decir, oiga, le digo, pero si lo tiene un privado, sí, y no hubo una protesta, ¿se acuerdan? Ese juego pasa a la historia y se queda registrado en la historia del fútbol, donde Veracruz No se presenta. inicia el partido. Y no se presenta y pierde por default. No. Hay otro en el que está la transmisión en vivo de televisión y los comentaristas se quedan atentos porque el árbitro pita el arranque del partido y los jugadores Ni se mueven. ni se mueven, se quedan en protesta parados, No se estáticos ha apagado, totalmente. creo, ¿no? Y entonces los Tigres, que era el contrario, El jugador, claro, va y mete gol. empieza a meter gol. Va y mete el gol, claro. Y todos se molestan con él como diciendo, oye, es una protesta, porque lo hace. Bueno, el árbitro marca el gol, Claro, claro. saquen nuevamente, saca a alguien, pero nada más para dejar la pelota a la deriva, la vuelve a agarrar el Tigres y vuelve a meter otro gol. Sí. Y ya la gente se molesta, ¿no? Pero eso Ya nos tenemos tiene que la ir. historia, ya nos vamos ahí. Casi, Nada más casi, Naturalia. Rapidísimo. ¿Cómo está Naturalia? Antes termino lo del fútbol. Resulta pues que dijimos, esto no puede estar pasando. Entramos en pleito legales con el que tenía como dato el equipo, que tenía el equipo. Resulta que lo expulsan de la Federación Mexicana de Fútbol, lo vetan, etcétera. Lo detienen. Lo detienen, Sí, etcétera. Un problemón, pero logramos devolver el estadio al pueblo. ¿Y el Pero equipo? cuando voy a recorrerlo, Se está cayendo. que se está cayendo. A mí cuando hago el recorrido, a unos 20 metros, Pum, un pedazo de concreto. concreto de las gradas. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Y dices, no, pues es que está muy mal condición esta parte. Entonces, la sección hacia donde están las taquillas, Sí. esa se puso en resguardo y dijo, esto no se puede usar ya, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo demás. Lo demás estaba muy mal, pero no teníamos claro qué tan mal. Pues se nos vino la pandemia, atendimos la pandemia, incluso lo hicimos ahí en la parte buena, en la parte todavía, lo del centro de salud, lo de la vacunación masiva, fue Una centro sede, sí. y una sede muy buena porque, pues imagínate, toda la parte baja del estadio. Oye, pero el estadio entonces fue como una analogía de este estado, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, después cuando digo, bueno, pues vamos ya a arreglarlo. Sí. Dije, ¿cuánto requerirá esto? Pues como unos 100 millones, yo creo. No. Pues vamos a meterle. Entonces, a ver, ahora sí, que hagan el estudio correspondiente, ya ingenieril, y Entonces tenemos que ir, bueno, lamentablemente. pues ya lo vamos a gobernador. estrenar después del ¿Cuándo? 1 de diciembre. Bueno, pues yo Acabo de ir agradezco hoy. mucho a Ilcia, No, Héctor. gracias. Corto, porque se me fue el tiempo Se tan nos fue muy pronto. rápido porque hay muchas cosas. Yo rápidamente le quería preguntar, ¿está por incorporarse al gabinete de Claudia Sheinbaum? ¿Va a terminar su sexenio o será antes? Pregúntenmelo después del día primero, pero miren, yo en verdad Primero de estoy apurado. diciembre. Está Estoy ocupado. apurado, estoy ocupado, estoy en esto. La presidenta tiene la palabra. Sí pedí un poco de tiempo porque quiero entregar cosas. Por ejemplo, en septiembre yo creo que vamos a entregar varias obras importantes y quiero que nos den ese tiempo, pero obviamente también lo que hemos visto es que la presidenta está arrancando con todo. O sea, ya la transición entre Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum va a ser inmediata. Pues si la coyuntura lo permite, nos encantaría tenerlo una vez más aquí de invitado. Siempre es Sí, porque muy grato vamos a tener platicar que con hacerlo, usted. a ver ahí. Le agradecemos a Director. usted el favor de su Segunda atención. parte. Muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante. Gracias, gobernador, por su visita. Compañeros, gracias. Esto fue a Gracias, 8 columnas. Un placer.